sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Midna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos el último capítulo de la semana aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Una semana que termina con un hecho muy grave, que es lo ocurrido ayer en un liceo en la comuna de San Pedro de la Paz, esto es en el Biobío, en Concepción. Y esto porque encapuchados ingresaron al establecimiento para dispararle específicamente a un joven. Luego este joven pide ayuda y cuando está siendo asistido por otros compañeros, vuelven estos encapuchados, nuevamente disparan y quedan 3 jóvenes heridos. La última información es que uno de los probables autores de los disparos ha sido detenido, es un joven de 17 años, un hecho que todavía está por verse si esto efectivamente corresponde al crimen organizado, pero claramente lo ha dicho el ministro de Educación, esto no es violencia escolar, claramente. Un hecho muy grave porque ya estamos hablando que las armas y la violencia que está viviendo algunos territorios, algunas comunas del país, se está trasladando a los colegios y eso es tremendamente complejo. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva, donde vamos a profundizar un poco más en este tema. Pero ahora nos vamos a concentrar en el tema de las licencias médicas, porque sigue habiendo casos de personas que han tenido que renunciar, ¿verdad? Altos cargos, políticos, en fin. Y por lo tanto, queremos discutir, justamente conversar sobre este tema, debatir sobre los alcances que tiene también, ¿no? La institucionalidad, cómo ha funcionado la Suceso, que es la Superintendencia de Seguridad Social, donde ahí también se ha puesto el foco. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Colegio Médico, esta entidad gremial? Hoy día viene una entrevista de su presidenta en el Mercurio, donde ella se hace cargo absolutamente de la importancia que tiene lo que vaya a ser el Colegio Médico respecto de los profesionales, de los médicos que han dado licencias falsas, ¿no? Y de todo este tema queremos conversar con un exministro de Salud, Jaime Mañalich. Jaime, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Minna. Jaime, usted había hablado de las licencias médicas, recuerdo perfecto, no solo hace algunas semanas, usted viene hablando de este tema hace mucho tiempo. Por lo tanto, uno podría decir que a usted no le sorprendió esto revelado a partir de este informe de la Contraloría. Efectivamente, este es un problema muy grave. Yo creo que es el problema más grave de financiamiento de la salud en Chile. No hay otro problema que se asemeje a este en su magnitud. Eh, la salud en Chile, la atención de salud de la población, es financiada fundamentalmente por impuestos generales. Hay alguna pequeña parte de la población que la financia, la atención de salud, a través de sus cotizaciones. Sin embargo, esto es un porcentaje bastante ínfimo. Y así todas las cotizaciones en realidad son un impuesto al trabajo, e incluso aquellos que son beneficiarios de ISAPRES obtienen muchos subsidios del Estado a través, insisto, del financiamiento fiscal de prestaciones que ellos, incluso como beneficiarios de ISAPRE, reciben. Me refiero, por ejemplo, al Plan Nacional de Vacunación, es completamente gratuito. La licencia maternal, pre-postnatal, es completamente financiada por el Estado, independiente de donde cotice la persona. La ley Ricarte Soto para medicamentos, digamos, tratamientos de enfermedades muy onerosas, es enteramente financiada por el Estado y así podemos seguir. Eh, en ese contexto, a mí no me sorprende las estimaciones que habíamos hecho varias veces, que era que la magnitud del gasto en licencias médicas era muy grande. Estamos hablando hace 2 años de 3 millones de pesos, 3 billones de pesos. Y para hacer una comparación con algo que la gente entienda al tiro, si el gasto en licencia
fuera un 10% menor, las listas de espera en Chile se acabarían en 2 años. Se podría atender a toda la masa de personas, 300.000 personas que esperan por una cirugía, 3 millones que esperan por una atención de especialidad. El año 2012 promulgamos una ley, la primera ley que está vigente para sancionar el mal uso de licencias médicas. Se acaba de publicar hace 2 semanas una segunda que endurece aún más, pero hay que decirlo claramente que la primera ley al menos produjo un efecto muy discreto. Se ha perseguido, sancionado algunas mafias de industrias de licencia, fundamentalmente, y no quiero ser xenofóbico con esto, compuesta por profesionales extranjeros que ejercen desde Chile y desde el extranjero, peor todavía, para emitir licencias médicas sin ninguna validez. Y creo que Dorothy Pérez, la Contralora, al hacer este cruce tan, digamos, obvio entre quienes están en licencia médica y están en viaje fuera del país simultáneamente mientras hacen uso del beneficio, ha abierto una verdadera caja de Pandora. Como usted señalaba, Mirna, lo que vamos a ver es terrible, porque aquí, dado que hay leyes, una antigua, una nueva promulgada y válida desde su publicación, aquí vamos a tener una cantidad enorme de sumarios, de investigaciones, de cruces en un delito, porque esto está calificado como delito en la ley ahora en el Código Penal, y con sanciones que pueden ser hasta la cárcel para los emisores de licencia falsa. Vamos a ver una cantidad de sumarios de renuncias muy aceleradas para tratar precisamente de esquivar estos sumarios y sus sanciones dentro del aparato público. Ya se ha dado la instrucción que estas renuncias no pueden ser cursadas. De hecho, ocurrió, ¿no es cierto?, en la intendenta de prestadores de salud, que presentó su renuncia por haber aparecido dentro del listado y su renuncia no fue aceptada porque ya está en sumario y eso impide que su jefatura directa acepte su renuncia. Estamos en un problema extraordinariamente grave y lo que me preocupa, Pena, es que probablemente vamos a llenar páginas de diarios, reportajes, programas de televisión, porque apareció un caso acá, otro nuevo, mira qué escándalo, el amigo de no sé quién, y resulta que, pero ha llegado el momento de tomarse muy en serio la discusión de este beneficio, de su administración y del poder entregado a los profesionales de salud para emitir este certificado, que no es un justificativo, como se diría en el colegio, ¿no es cierto?, para que alguien no haga actividad física, deporte, sino que es una declaración formal de que el médico, la médica, estima que la persona que tiene delante suyo está incapacitada para trabajar por una razón temporal de enfermedad, no definitiva, porque entonces sería jubilación. Incapacidad, o sea, esto se estructura en una declaración de un profesional de la salud al cual la ley y la sociedad le ha entregado un poder para declarar que la persona que tiene delante suyo y que ha examinado tiene incapacidad absoluta para trabajar y por lo tanto se le va a reponer su renta mientras está en esta incapacidad. Y ahí Correcto. aparece la primera cosa, Ya, que es que hay una presunción ahora terrible de que esta declaración de incapacidad en muchos casos es falsa y la persona no tiene tal incapacidad en la investigación de la Contraloría porque de hecho estaba de viaje. A lo mejor hay casos que están justificados porque fue a recibir un tratamiento o lo que fuera, pero probablemente eso va a ser una ínfima minoría de todo el escándalo que estamos viviendo. claro. Ahora, Jaime, una parte importante que recuerdo perfecto que se generó además un conflicto entre el Colegio Médico y la
de Salud a propósito de la forma en que se estaba fiscalizando a los médicos por emitir licencias médicas, porque ellos decían que se estaba traspasando los límites en el sentido de que efectivamente los médicos que estaban dando licencia porque consideraban que el paciente merecía esa licencia estaban siendo algo así, voy a poner palabras mías, pero algo así como acosados, ¿no? Y con sanciones que eran totalmente injustas. ¿Cómo logramos, desde su experiencia, separar a aquellos médicos que genuinamente están entregando licencias correctas, ¿no? De los que no? Bueno, en Chile existen tres tipos de subsidio de incapacidad laboral o licencia médica. El primero es el maternal, pre y postnatal, que es pagado íntegramente por el Estado, incluso para beneficiarias de ISAPRE. Insisto, esto está pagado por impuestos de la nación, por todos. Y ahí hay un hecho objetivo, ¿no es cierto?, evidente, que no permite poner en duda la validez o la veracidad de la entrega del subsidio. Hay un embarazo, hay un recién nacido, hay un puerperio, en fin. En el segundo mundo de las licencias laborales, que son vigiladas directamente por la Suceso, no por la Compin, por la Suceso, este problema no existe. ¿Por qué? En primer lugar, porque existen pautas clínicas, estoy hablando de las licencias de las mutuales, ¿no? Existen pautas clínicas muy estrictas y acordadas que dicen que a este tipo de condición de salud se justifica este reposo, un esguince 3 días, una fractura de no sé qué, tal enfermedad tanto o al final una jubilación por enfermedad como sería en la silicosis pulmonar, ¿no es cierto?, en los trabajadores de la minería. Entonces, en primer lugar, hay una pauta estricta y el profesional que da una licencia más allá de esa pauta tiene que justificarla. Tiene que decir, mire, en realidad me salí de la pauta por este motivo y hay una auditoría y dice, a ver, ¿será cierto o no será cierto? En tercer lugar, hay una vigilancia muy estricta sobre quienes reciben el beneficio. Eh, Toda persona que ha tenido una licencia de este carácter laboral sabe que la mutual va a ir a buscarlo. La licencia dice dónde va a estar el reposo, en su Exacto. casa, en no sé dónde, y la mutual va a ir y lo va a llamar por teléfono o va a mandar a alguien a decir, a ver, está la persona acá. Si no está en el lugar donde debería estar cumpliendo el reposo, se acaba inmediatamente el beneficio y la persona en ella, en el paciente, la paciente recae el peso de la prueba para decir, no, en realidad lo que pasó no estaba en mi casa porque estaba yendo al médico o a kinesioterapia o lo que fuera. Bueno, justifique usted, si no, no hay beneficio. En Correcto. ese contexto, la nueva ley a la que hago mención y que hace alusión a las licencias, al tercer tipo de licencias, que son las de enfermedades comunes, ¿no es cierto? Neumonía, cualquiera, COVID en su tiempo, efectivamente no tienen ni una pauta clínica, uno, no tienen control, dos, raramente tienen sanción, tres, tanto para el que recibe la licencia como para quien la emite. Y en cuarto lugar, hay un componente de deriva o perversión, si se quiere, ético-moral, en la cual hay mucha gente en la voluntad de falsear en un certificado legalmente válido esta declaración de incapacidad temporal. Respecto a lo que usted señala del colegio médico, Claro. lo que se ha hecho desde hace algún tiempo es que como existe licencia médica electrónica, el 98% de las licencias se emiten a través de una plataforma digital. Hoy día es muy fácil, a través del sistema, detectar cuántas licencias médicas por año o por determinado tiempo emite un profesional. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el COMPIN, la Suceso y con denuncias a la Fiscalía? Es tomar grandes emisores de licencia médica, o sea, personas que emiten licencias médicas, no empresas de licencia. Una persona emite 5.000 licencias médicas por año o más. Sobre esas personas se va a investigar. Después 4.000 o más y así. Aquí no ha habido una vigilancia ni persecución ni nada que se le parezca sobre microemisores, sobre emisores y eso podría ocurrir en el futuro. De manera tal que yo creo que el reclamo hecho, la queja hecha y publicada con amplia cobertura en los medios hace algunas semanas,
no es correcta, porque aquí se está fiscalizando a una ínfima proporción de médicos que son gigantescos emisores y donde además inmediatamente se ha descubierto que hay una probabilidad muy grande de fraude y se ha investigado. Hay profesionales que están en prisión preventiva, sabemos de los matrimonio colombiano que escapó a Colombia antes de la sanción, etcétera. Eh, Desde el punto de vista ahora tecnología moderna, Ujú. aquí la Contralora cruzó dos bases de datos muy simples, en un convenio por lo demás que estaba firmado a propósito de la ley que mencioné que firmamos nosotros en el año 2012, un convenio que estaba establecido desde el año 2014 que le permite un acuerdo entre PDI y Contraloría para decir, crucemos base de datos. Ya. Esto podría llegar al infinito, o sea, a ver, todas las personas que tuvieron licencias médicas, todas las facturas de hoteles en el territorio nacional, todas las personas que tuvieron licencia médica, los viajes en avión dentro del territorio nacional, porque lo que tenemos es viaje al extranjero, todas las personas licencia médica, georreferenciación mediante el celular, etcétera. O sea, esto podría llegar a extremos impresionantes gracias simplemente a una pregunta tecnológica muy simple que le permite a quien investiga no definir, mire, aquí hay un delito, dice, mire, tengo una sospecha que, y transferir la pregunta a la fiscalía, como ha hecho la Contralora, para decir, mire, esto podría constituir delito, investigue usted cuántos de estos casos, de estas 26.000, 27.000 licencias, 37.000, perdón, que he detectado en trabajadores del sector público, para que no se ha hecho nada en el sector privado todavía, pueden corresponder, investigue usted fiscalía con los medios que tiene, a ver qué personas en realidad hicieron uso malicioso o este subsidio era falso. Correcto. Doctor Mañalich, antes de entrar en el tema del colegio médico puntualmente, cuál debiera ser la labor y lo que ha dicho también su presidenta, quiero solamente preguntarle respecto de las licencias cortas, comillas, más cortas. ¿Por qué se lo digo? Porque en entrevista con nosotros, con el ex director del Hospital San José, que dice haber sido removido del cargo por haber indagado la situación de más de 670 funcionarios, que algunos de los cuales tenían hasta 14 años de licencias médicas, él decía que pese a esto, lo que más daño hace a un hospital son las licencias cortas. ¿Y por qué? Porque no hay cómo reemplazar al personal, uno, y dos, ¿por qué las licencias cortas? Porque resulta que el Estado no tiene periodo de carencia, o sea, el Estado paga todo, si uno se toma 2 días, se pagan los 2, se pagan los 3, etcétera. ¿Usted concuerda que ahí hay un tema fundamental a abordar? O sea, lo que tenemos que entender, perdón que ilustre con un ejemplo teórico, pero en fin, ya que así ha sido publicado, tenemos una señora de 55 años en el Hospital X que va a ser operada por un ginecólogo obstetra de un cáncer de útero. Ya. Y llegado el momento de la cirugía es suspendida. Nosotros sabemos que en Chile, en el aparato público, diariamente el 10% de las cirugías indicadas, o sea que están listas para ser operadas, se suspenden. Eh, y esta cirugía se suspendió porque el profesional que la iba a operar está con licencia médica, está enfermo. Sorpresa, mientras no opera esta señora que está en lista de espera, que le dieron, que está hospitalizada hace 3 días, etcétera, ha presentado una licencia médica por 5 días y se descubre que mientras está enfermito, está incapacitado para trabajar. Sin embargo, está trabajando en el sector privado atendiendo parto. O sea, aquí hay una persona que sufrió un daño, incluso un daño que podría ser exigible de reparación a la justicia. No fue operada a tiempo y eventualmente se murió del cáncer de útero que tenía. ¿Es un caso real? ¿Usted me está hablando de un caso No, exactamente esto real? es un caso hipotético, Ah, hipotético a la hipotético. luz de lo que saben. Conozco casos reales. Ya, pero casos reales de Eso estas características. de estas características. La persona no está operada, no fue operada, se rechazó porque hay un informe de la Comisión Nacional de Productividad que revela Ya. la falta o la mínima productividad de los hospitales públicos y cuántas de ellas, ¿no es cierto?, se debe a que el profesional no estaba presente, muchos de ellos por licencia médica. El suscrito, cuando era ministro de Salud en el primer periodo del presidente Piñera,
miró con preocupación que en un solo día en la mañana 5 profesionales no llegaron a un turno de la posta central y presentaron simultáneamente licencia médica. Y yo hice la denuncia. Dije, esto es curioso cómo fue, y las licencias médicas en realidad, como se averiguó en un sumario interno, eran falsas. El colegio médico me envió al tribunal de ética como médico colegiado, estuvieron a punto de echarme, al final eso se suspendió, yo soy colegiado, pero me denunciaron al comité de ética porque estaba persiguiendo a los colegas. Y de acuerdo al código de ética del colegio médico, esto es malo, es prohibido, un médico nunca jamás debe perseguir a sus colegas, etcétera, ¿no? En ese contexto, efectivamente, como dice el director del Hospital San José, a quien yo le creo que por denunciar el abuso, ese hospital es paradigmático en el abuso de licencias médicas, eh, se le pidió el cargo. Yo creo que es correcto la hipótesis que él sostiene, porque la he vivido como ministro en muchos hospitales. A nosotros se nos instruyó que se hiciera efectivo lo que se señala antes de cualquier ley en el estatuto administrativo, que es que una persona que tiene en el sector público, en cualquier repartición, 6 meses continuas de licencia médica, se declare no apto para el trabajo. Esto es ley, está escrito. A la hora que tratamos de implementar, y lo logramos en algunos casos, esto en el Ministerio de Salud, de personas, ¿no es cierto?, que en realidad, voy a usar un argentinismo, actuaban como ñoquis, o sea, se pagaban en el ministerio pero tenían otros trabajos, etcétera. La realidad es que la defensa gremial hacía imposible proceder y teníamos licencia médica, sigue habiendo, por 1 año, por 2 años, por 3 años, y en ese sentido yo creo que el problema es tan grave que al final vuelvo circularmente al argumento inicial, hay que certificar que quien certifica que alguien está incapacitado para trabajar, eh, debe ser probado, como ocurre en el ejemplo de las mutuales, donde este fraude no existe. ¿Por qué? Porque cada licencia médica que se emite genera una pregunta. Declaración de incapacidad, ¿es verdadera o no es verdadera? Eso es sistemático y creo que desgraciadamente hemos llegado a un punto en que esta pregunta debe hacerse sistemáticamente a todas las licencias médicas, no solo los grandes emisores, a todas las licencias médicas que se emiten en el país, máxime aún, como dice usted muy bien, Vina, muy bien informada, que en el aparato público se ha logrado mediante diversas movilizaciones que los controles de licencia médica, vale decir que una licencia menor de 11 días tenga un deducible de 3 días, no se paga los primeros 3 días, o que las personas que tienen remuneraciones más altas que la renta imponible, 3 millones de pesos hoy día de renta, el servicio les pague la diferencia, o sea, el servicio paga a su costo, no de FONASA, no de la ISAPRE, a su costo, la diferencia de los 3 días primeros de la licencia en licencias cortas o la diferencia, el margen entre el tope de renta imponible, 3 millones de pesos hoy día, y la renta que puede ser en un ejecutivo del aparato público de 4 o 5 millones. Claro, muy importante ese punto, pero doctor Mañalik, vamos al tema del Hospital San José. Fuimos nosotros quienes logramos tener esta entrevista, ¿no? Que ha causado bastante revuelo precisamente por lo que denuncia este médico, que todavía está además en una situación de stand-by respecto de su caso, porque lo elevaron a la Contraloría. Pero solo para entender, porque ¿qué es lo que pasa con los gremios, doctor Mañalich, en su experiencia? ¿Cómo va a ser posible que un médico, un directivo, diga, es que no me puedo armar o crear un conflicto porque me hacen un paro y voy a tener un problema mayor que proceder a terminar con la situación laboral de uno de ellos porque está con licencia médica? ¿Qué pasa ahí? ¿Están O, o, amarrados de o, mano los directivos? o sea, usted lo ha dicho perfectamente. Una de las razones fundamentales, usted sabe que en la alta dirección pública, los Ujú. directores, subdirectores médicos, clínicos, médicos de los hospitales tienen que por definición ser médicos cirujanos.
la posibilidad de que por alta dirección pública se llene un cargo hoy de subdirección médica de un servicio de salud de hospital es prácticamente nula. Todos los cargos son no titulares de alta dirección pública. ¿Por qué? Porque alguien que asume este cargo sabe que entra a un territorio minado en el cual hay una captura sistemática de los gremios, de los sindicatos, del recinto. Y por lo tanto, o te comportas de acuerdo a como nosotros esperamos, licencia médica nos las entrega porque es un derecho a los trabajadores y todo esto, nos las entregas cada vez que la necesitemos y la pidamos, haya razón o no, o si no te vas, porque hacemos un paro y te denunciamos que no sé qué cosa y fuera. Y eso es lo que ocurre. En el ejemplo que ustedes documentaron del Hospital San José, se nombró esta persona subrogante, porque insisto, muy difícil encontrar un titular para estos cargos que en los que se requiere demasiado coraje y la vida media en el trabajo es muy corta, precisamente por la captura de los gremios, y en ese contexto, ¿no es cierto?, esta persona a los 3 meses la echaron. ¿Por qué? Porque empezó a poner freno al abuso de licencias médicas para proteger que los recursos que le entregan al hospital sean usados legítimamente en quienes lo necesitan, porque aquí si se usan para licencia médica es el mismo fondo, no son dos fondos, no está disponible para operar, para comprar un equipo, para comprar medicamentos, etcétera. O sea, la población sufre terriblemente a causa de este problema. Claro, él calculaba que en total, ¿ah? El gasto que significa estas licencias de estas personas que llevan años con licencia, etcétera. Bueno, hablaba de, y más los reemplazos, y no sé si incluyó las horas extra, ahí no recuerdo ese punto, pero hablaba de un total de 10.000 millones de pesos al año para el Hospital San José. Una realidad que usted diría se replica entonces en otros hospitales. O sea, el propio ministro de Hacienda documentó hace pocos días atrás que el costo, la pérdida al final de cuentas para el Estado, porque esto debería estar financiado, lo que debe aportar el Estado adicionalmente por este problema son 300 millones de dólares al año al sistema público de salud, 300, perdón, es al Estado, no al sistema, no solo al sistema de salud, Correcto. 300 millones de dólares al año. Y si hablamos, ¿no es cierto?, que el costo en licencias médicas total para el Estado es 1.600 millones de dólares al año, bueno, y vemos que el 10, el 15% son, y estoy tirándome bajo, estamos ¿Ya? hablando probablemente de un costo para el Estado que debe bordear los 700.000, 800.000 millones de dólares. Claro, y ahora, a ver, doctor, y con todo lo que se ha hablado, ¿cómo se resoluciona, por ejemplo, este tema, ¿no? Hoy día usted diría que hay una ventana, como decía ayer una entrevistada nuestra, una economista de Horizontal, de este centro de pensamiento, que decía que se había abierto una ventana política para cambiar esto. ¿Usted está esperanzado en que esto va a cambiar o tiene dudas? Yo tengo dudas porque la resistencia gremial a esto y las huelgas que va a haber por medio van a hacer que la voluntad para proceder sea eh, dudosa, por decirlo menos. Temo que nos quedemos en una, voy a decir, chimuchina. Ujú. Mira que tal persona y fíjate que la hermana de y que ocurría también que no sé quién y que estemos semanas y semanas en este torbellino de casuísticas, ¿no es cierto? Sobre todo por personas que están Sí. tratando de escapar a la sanción Ujú. mediante la renuncia. Las personas que están renunciando en el aparato público, voy a decirlo de esta manera, no es que le haya bajado un cargo de conciencia brusco, sino que lo que ocurre es que quieren evitar a como dé lugar el sumario, porque el sumario ya se ve que va a ser muy duro y que les podría sancionar con 5 años de no poder ser contratado en el Estado, o sea, muy duro. Y en ese contexto, Ujú. eh, me parece que tenemos una posibilidad muy grande de que esta ventana, como decía la persona que usted mencionó ayer, se transforme prácticamente en una caja de Pandora, en un nunca terminar de casos, y no vayamos a lo profundo, que es, oye, si existe esa ventana, hagamos los cambios que se necesitan. Y estos cambios para mí hay distintas propuestas, pero son básicamente los siguientes. Primero, este beneficio subsidio tiene que ser administrado por la suceso y no por alguna entidad dependiente
del Ministerio de Salud por el conflicto de intereses intensísimo que existe y que yo creo que no tiene solución este conflicto de intereses dentro del sector salud. Vale decir, igual que las mutuales, esto depende directamente de la Superintendencia de Seguridad Social. Segundo, la cosa más dura, y yo sé que usted lo comentó en algún momento la semana pasada, yo creo que hay que enfrentar la realidad mundial, en la comparación mundial. Y es que el reponer el 100% de la renta y no hacer una escala decreciente es algo que es un llamado a la corrupción. Y podrá ser el primer mes 100%, el segundo 90, 80, 70 como mínimo de la renta, para que efectivamente haya sensibilidad a lo que significa esto. Tercero, tiene que haber pautas clínicas, como ocurre con las mutuales, muy estrictas, que se han desarrollado y muchos gobiernos, nosotros también lo hicimos para los sucesos, pero que no se implementan. O sea, mira, esta enfermedad, normalmente ya una neumonía que no se hospitaliza requiere X días de reposo. Ye, pero 2 meses de reposo, bueno, alguien tiene que ir a ver. Correcto. Y Doctor, último, y digo, sí. creo que es imprescindible Ujú. que efectivamente pueda discutirse la unificación de todo el sistema de licencias maternales, laborales y enfermedades comunes en un solo aparato, en un solo sistema, para copiar o tratar de generalizar lo bien que lo hacen las mutuales de seguridad. Sí, es que doctor Mañalich, tenemos un problema porque su cámara parece que está apagada. No sé si es posible que usted la pueda reactivar porque estamos saliendo sin su imagen. No sé si se puede ahí observar. La verdad, Mirna, Algo pasó. Algo pasó con su cámara. sí la veo, pero hay que estar tranquilos a los auditores del mostrador porque no se están perdiendo nada No, diga eso, al por verme, Dios. así que no, Justo no hay ningún que, problema. oiga, pero es que justo era para cerrar con un tema. No sé si es posible que usted pueda ahí reactivar la cámara, doctor, ¿no? ¿Qué pasó? Debe ser un problema mío. Eso. A ver, déjeme tratar de, retomemos ese punto para ver si podemos solamente cerrar con la última parte de su punto ahí, porque es lo que precisamente conversábamos ayer con la economista Soledad. Ahí está, pues ahí volvió. Ya, es que doctor Mañalich, necesito retomar eso último si es posible, porque no pudimos tener la imagen suya, porque le quiero, usted dice algo muy importante que lo dijo ayer la economista Soledad Ormazábal del Centro de Pensamiento Horizontal. Y ella decía, una de las propuestas es unificar el sistema, pero si usted dice que ya hay presiones de los gremios para que se acepten estas licencias, imagínese usted si ahora van a haber periodos de carencia, si no se va a pagar el sueldo completo como ocurre hoy día en el Estado, ¿lo ve realmente probable y posible? Bueno, yo vuelvo a insistir en la oportunidad o ventana que usted me mencionaba recién. Esto, o sea, estamos hablando, y perdón que lo diga, ¿Mm? de que un mejor control de las licencias médicas permitiría terminar con las listas de espera. El ministro Marcel, al presentar la ley de presupuestos para el año 2025, el año vigente, al Congreso, el Colegio Médico, el Ministerio de Salud, todos dijeron que queremos más recursos, a pesar de que el aumento de los recursos para salud, Ministerio de Salud, fueron muy superiores a la media que se dio a otros ministerios, 4,6% creo sobre la UEF, comparado con la media de 2 y 3% del resto, ¿no? Ujú. Eh, de manera tal que estamos hablando de un problema gravísimo que mata gente. O sea, el, el 40% de la gente que muere cada año en Chile muere mientras está en una lista de espera. No hay manera de resolver porque no hay dinero disponible para resolver la mejor eficiencia de los hospitales, lo que fuera. Entonces, en mi opinión, desde el punto de vista de los acuerdos políticos que esto puede condicionar para este gobierno, para el próximo, en un proceso que tardará lo que tarda una tramitación de una ley compleja como esta, yo insisto en lo que usted dice, aquí hay una oportunidad para mirar la realidad de frente. Y es que se están robando sistemáticamente recursos para enriquecerse, para lucrar, para tener doble trabajo, recursos que tienen destino. El ministro de Hacienda lo que dijo es, yo estoy dispuesto,
sector salud a subirles aún más el presupuesto. Esto está en la ley de presupuesto este año. Siempre que los recursos adicionales que ustedes me soliciten provengan del ahorro en licencias médicas. O sea, él no le está diciendo, mire, quiten un beneficio. Estoy diciendo, estoy tan convencido de que aquí hay un mal uso de un recurso que pertenece a todos, porque se paga por impuestos, que tenemos que hacer un esfuerzo todos, y el Colegio Médico y el Ministerio de Salud se comprometieron a hacerlo para aumentar más los recursos para listas de espera y todo eso. Entonces, hay que volver a poner en mente, ¿no es cierto?, qué es lo que está en juego aquí. Y lo que está en juego al final es la salud y la vida, el derecho a la salud y el derecho a la vida de toda la población de Chile. De eso estamos hablando. Y por eso, insisto, no hay problema en salud más grave o que requiera mayor atención y legislación y sanciones que este. Porque lo que está en juego no es que mientras alguien está haciendo uso de la licencia médica, en realidad está conduciendo un taxi mientras tanto, o está viajando fuera de Chile, todavía peor, sino que lo que estamos haciendo es que la señora del cáncer de útero no se pudo operar y se murió. Tremendo. Exactamente. Doctor Mañalich, se nos acabó el tiempo. Le doy las gracias por esta conversación con nosotros acá en El Mostrador. Gracias a usted y felicidades. Muchas gracias. Que tenga buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando, bueno, de este y otros temas con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.